Bienvenidos a un nuevo capítulo de programación de R en español. Mi nombre es Rodrigo Domínguez, este es el video ya número 21 y en el día de hoy vamos a estar viendo sockets. Si adaptamos el modelo OSI a la arquitectura TCP/IP, vamos a ver que como desarrolladores estamos restringidos a tres grandes capas. La capa de red, donde tenemos diferentes protocolos como ICMP, IGMP, etc. La capa de transporte, donde tenemos tres grandes protocolos, el TCP, el UDP y el SSTP. Y finalmente la capa de aplicación, presentación y sesión, donde ya tenemos las aplicaciones propiamente dichas, la que conocemos como HTTP, FTP, SMTP, etc. Cuando trabajemos con sockets en Erlang, la librería estándar nos da acceso a la capa de transporte, donde podemos trabajar muy fácilmente con los UDP, TCP y SSTP. Si necesitamos trabajar más arriba en la capa de aplicación, Erlang también nos da una librería estándar que nos permite, por ejemplo, crear clientes FTP o clientes HTTP, pero a la hora de crear servicios como HTTP, si bien Erlang nos da un módulo para trabajar con en realidad que ya es una aplicación de servidor HTTP, si buscamos en internet vamos a encontrar otras cosas más robustas como puede ser MochiWeb. El tema está cuando tenemos que trabajar con protocolos, cuando tenemos que trabajar con sockets de bajo nivel, como ICMP, IGMP, etc. En ese caso, en la librería estándar de Erlang, es decir, la que viene por defecto cuando instalamos Erlang, no tenemos una API que nos permita acceder a los sockets de bajo nivel, y en este caso, bueno, lo que se hace es interfaciar eh, contra la API C del sistema operativo, y ya existe un proyecto que es Sprockets que nos permite trabajar con dichos sockets. La documentación que vamos a ver en el día de hoy, tenemos por un lado el módulo inet que nos da funciones útiles y comunes a todo tipo de socket. Después tenemos el módulo genUDP que nos permite trabajar con sockets del tipo UDP. GenTCP, análogo a UDP, nos permite trabajar con sockets del tipo TCP. Y GenSSTP, que nos permite trabajar con sockets justamente del tipo SSTP. Si tenemos que trabajar con sockets de bajo nivel, en GitHub vamos a encontrar Blocket, que nos permite trabajar con esos distintos protocolos, por ejemplo, protocolo IP, ICMP, TCP, UDP. Tenemos por otro lado el módulo inets, y el módulo inets lo que nos da son un conjunto de servicios que nos permite trabajar con distintos clientes o servidores para HTTP, FTP y demás. Si vamos, como vamos a ver, el módulo inets tiene todo un manual de referencia donde vemos que encapsula diferentes módulos. El módulo FTP, TFTP, HTTP, este es HTTP cliente y este es el HTTP servidor. Y bueno, diferentes módulos que sirven para interfacear con el HTTP. Básicamente eso es lo que vamos a estar viendo hoy. No creo que lleguemos a ver o que tenga tiempo yo de ver la parte del módulo inets, pero igualmente es algo que en el caso de necesitarlo después pueden verlo por su cuenta. Vamos a empezar a ver algo de código. Lo que vamos a ver primero va a ser el módulo inet, que como dije antes nos da funcionalidades comunes que son comunes a todos los tipos de sockets de Erlang. Vemos que con genUDP puedo abrir un socket con open y lo puedo cerrar con close. Bueno, en el caso de TCP en realidad tengo que escuchar con listen para después abrirlo. Pero la cuestión es que una vez abierto el socket, que se abre con accept, lo puedo cerrar con close. Y en SSTP lo mismo, lo puedo abrir y lo puedo cerrar con close. Init, la primera función que nos da es la función close, que lo que hace es, independientemente del tipo de socket que le pasemos, ya fuese UDP, TCP o SSTP, lo va a cerrar sin ningún tipo de problema. Tenemos una función llamada formatError. FormatError lo que va a hacer es que cuando estamos trabajando con sockets en Erlang, nos pueden llegar a tirar errores, y esos errores en realidad nos lo tira como un átomo.
esos átomos, si empezamos a hacer links, puede ser, bueno, el system limit o un error del tipo POSIX, y en POSIX nos va a decir que puede ser este átomo o todos los átomos que aparecen acá, que son todos estos. Entonces, si yo hablo una virtual machine de error y pongo init format error y le paso algún código, por ejemplo EIO, me va a tirar la descripción input output error. Volvemos para atrás. Bueno, en Erlang las direcciones IP se escriben como una tupla de 4 enteros. Por ejemplo, las máquinas va a ser 127.0.0.1. A su vez, Erlang en el tema de sockets trabaja con dos protocolos, que puede ser TCP/IP versión 4 o versión 6. Mi máquina está trabajando con la versión 4, por ende cuando trate de tirar funciones de la versión 6 me va a tirar error por todos lados. Muchas de las funciones de Erlang espera que especifiquemos la familia si estamos trabajando con la versión 4 o versión 6. La versión 4 es la que se trabaja con defecto y el átomo que la representa es inet, y si fuese la versión 6 es inet6. Si vemos las funciones, bueno, la primera función son getAddress y getAddress. Básicamente lo que hacen esas funciones es devolvernos la dirección IP en base a un host, por ejemplo init getAddress, y le paso el host nick.ar. Le tengo que definir la familia. Si le tiro inet6, como no tengo IPv6 en mi máquina, me va a tirar error, pero si pongo la familia inet a la versión 4 me va a tirar la dirección IP. La diferencia con getAddress en plural es que la última me va a devolver todas las direcciones IP a las cuales resuelve ese host. A su vez, hay dos funciones que en realidad se usan un poquito más, que es getHostByName y getHostByAddress. getHostByName hace básicamente lo mismo, pero me devuelve más información. Por ejemplo, inet getHostByName nick.ar, y me va a devolver todas las IP, el tipo del protocolo con el que estoy trabajando y demás. Y análogamente puedo probar init getGhostByAddress y de paso una dirección, por ejemplo 200.108.146.10, y me va a devolver el host que es nick.ar. Otras funciones útiles puede ser getHostName, que me va a devolver el nombre de la máquina local, y getIfAddress, que me va a devolver la lista de interfaz de la máquina local. Por ejemplo, init getHostName me devuelve el host actual, Mac Mini. Init getIfAddress me va a devolver todas las interfaces, incluyendo mi IP y demás. Después hay otras funciones interesantes, getStat. En el momento en que yo abro un socket, se van manteniendo estadísticas sobre los paquetes que se mandan, se reciben y cosas así. getStat me va a devolver datos sobre esas estadísticas. Fíjense que le tengo que pasar un socket. getOps lo que va a hacer es que, bueno, esto lo vamos a ver ahora un poquito en detalle, pero yo cuando abro un socket le puedo pasar una lista de opciones que va a ser la configuración del socket. Con getOps puedo preguntar la configuración del socket que fue abierto o que fue creado, y análogamente tengo una función que es setOps para cambiar esa configuración en modo de ejecución. Si vamos a la parte de setups, vamos a ver que tenemos varias opciones como active, broadcast, buffer, etc. Y de hecho hay opciones que sirven solamente para los sockets UDP, hay otras que sirven solamente para los sockets TCP y demás. Nosotros lo que vamos a hacer hoy va a ser ver la más importante. Es muy raro que tengan que utilizar otras opciones, pero si en dado el caso siempre pueden volver a la documentación de Erlang y ver cuáles son las configuraciones que más les sirven. Y antes de ver eso vamos a ver estas que son parse IPv4 address, parse IPv6 address, que lo que hace es convertir un string en una tupla para poder trabajar en el Erlang. Por ejemplo, init parse IPv4 address, y le paso la IP, pero se la paso como un string y me la va a convertir en una tupla. Si le paso una IP mala, me devuelve un error, por ejemplo inval, y después puedo usar init format
error e inval para que me tire la descripción del error, que es invalid argument. Entonces fíjense que cuando en general las funciones de cuando trabajo con los sockets en NetRAM me van a devolver estos dos patrones, ya fuese el átomo OK seguido por el valor que me devuelve la función, o el átomo error seguido por un átomo que me devuelva el código de error, y el código de error puedo ver su descripción con inet format error. Entonces con ese patrón vamos a decir OK socket y vamos a abrir un socket y en UDP open en el puerto 10.000. Cuando abrimos un socket UDP, la primera opción es el puerto donde abrimos el socket y la segunda opción es una lista de argumentos para la configuración del socket. En este caso la ponemos vacía para que lo cree por defecto. Nos va a devolver, bueno, el OK y el socket. Ese es el valor de mi socket. Puedo ver información, por ejemplo init y get stat de socket, y me va a dar distinta información sobre si recibió o mandó paquetes y cosas así. Después había otra que es sockname, que me va a tirar, bueno, información. Esto lo podemos utilizar cuando estamos conectados en realidad en un socket TCP. Pero para verlo podemos poner init sockname de socket. Bueno, y me da la información, por ejemplo, que está ligada a la interfaz 0000, es decir, cualquiera que se conecte a cualquiera de mis IP va a estar conectándose con este socket y está escuchando en el puerto 10.000. Si queremos ver alguna de la configuración que tiene este socket, podemos utilizar init get ¿cuál era? Get ops el socket, y nos fijamos que la segunda opción es options, y options es una lista de distintas opciones. Entonces esto va a ser una lista y las distintas opciones, bueno, como le dije, hay distintas opciones para distintos tipos de socket. Tenemos opciones para el SSTP, TCP, en este caso UDP. Por ejemplo, podemos ver si está activo. Así que vamos a pasarle el átomo activo. Me va a decir que sí, que está activo. Y si quiero cambiarlo, con setops pongo init setops del socket, y también option es una lista de opciones, pero acá en este caso el primer elemento de perdón, en la lista vamos a tener tuplas. El primer elemento de la tupla es la opción y el segundo es el valor. Acá vamos a decir para la configuración active que estaba en true, vamos a ponerla en false, es decir, ya no es más un socket activo. Van a decir que ok, y se vuelve a preguntar, a diferencia de antes, en vez de devolverme el true me devuelve un false. Bueno, eso fue una rápida introducción a lo que son las opciones comunes, a las funciones comunes del módulo init. Después vamos a explicar ahora un poco lo que son las opciones más importantes. La opción con la que estamos trabajando ahora era la opción active, que puede ser verdadera, falsa, once de una sola vez o n de múltiples veces. Y esto es así como funciona. Imaginen que hay un proceso que abre un socket. Ese proceso es el dueño del socket. Si el socket está activo, cuando ese socket recibe información, automáticamente demanda la información al proceso dueño en forma de mensajes de error, que si bien es muy cómodo para trabajar y para programar, porque podemos entrar a un bucle de receive y parsear los distintos tipos de mensajes que recibe el proceso, el problema surge cuando ese socket recibe mucha información en muy poco tiempo, porque si recibe mucha información en muy poco tiempo y no es capaz de procesar la información lo suficientemente rápido, como la lista de mensajes de un proceso es limitada, podemos causar lo que es un overflow, podemos causar problemas de performance y demás. Entonces lo que podemos hacer en ese caso es que en vez de
que no sea active true, que sea lo ponemos en false, de tal manera que cuando el socket recibe información no lo mande como mensaje al proceso dueño. Y en ese caso, dependiendo del tipo del socket, por ejemplo, si es un GNUDP, vamos a utilizar la función receive para recibir información. Es decir, en lugar de recibir la información a través de un mensaje de error, vamos a tener que hacer un polling del socket. Fíjese que le podemos pasar un timeout o podemos esperar infinitamente para recibir y procesar la información de ese socket. A su vez hay una opción que es bastante piola, que ponemos la opción once. Entonces lo que hacemos es, cuando abrir el socket, le ponemos la opción once para que cuando reciba información o datos se los pase al proceso dueño como un mensaje LR, pero se lo pase solamente una vez. Es decir, la primera información o el primer paquete de datos que reciba el socket lo va a mandar como un paquete, como un mensaje al proceso dueño, y el segundo paquete o la segunda serie de información, en lugar de mandarlo como un mensaje, lo va a guardar en el buffer del socket, y de esa manera no va a sobrecargar la lista de mensajes del proceso dueño. Suena un poco complicado, pero bueno, al día que tengan que trabajar con esto y que tengan que ver el tema de la performance y demás, lo van a entender un poquito mejor. Después, otras opciones interesantes puede ser DelaySend. Imaginemos que tenemos información para mandar con un socket. De hecho, le decimos al socket: toma, manda esta información. Pero esa información en realidad son 5 bytes, es decir, es una información muy chica. Si DelaySend es en falso, que si no me equivoco es la opción por defecto, si está en falso, que es la información que es la configuración por defecto, Erlang lo que va a hacer es que, ni bien le decimos: toma, tengo estos 5 bytes para mandaros, el socket lo va a mandar automáticamente de una, sin ningún tipo de problema. En cambio, si ponemos el delay setting true, si tenemos 5 bytes para mandar y le decimos al socket que lo mande, no lo va a mandar, y si después tenemos 5 más y 5 más y así sucesivamente, cuando formemos un paquete completo de información, que se llama unos 65.000 bytes o lo que fuese que nuestra máquina esté configurada, va a esperar hasta llenar, digamos, el buffer de datos que puede entrar en un paquete, y ahí lo va a mandar todo de una. Entonces lo que nos permite esta opción es retardar un poco el envío, pero mandar la información en menos paquetes. Después, una opción importante es la opción Mode. En Erlang, cuando trabajamos con sockets, podemos trabajar con dos tipos de datos. Podemos trabajar con los datos binarios o con los datos de tipo de lista. Por ahí el tipo de lista puede ser conveniente, que yo, para mandar o recibir cadenas o cosas por el estilo, pero la performance aumenta muchísimo cuando trabajamos con el tipo de datos binarios. Y de hecho, casi todos los ejemplos que veamos o el día que de mañana, cuando laburen con socket, van a ver que casi todo se maneja con el tipo de datos binario. Otra opción, a ver si la encuentro. Bueno, no sé si está, pero hay una que es Keep Alive. Keep Alive lo que nos hace es, si está en true, en verdadero, incluso aunque no estemos mandando información por el socket o no estemos recibiendo información por el socket, lo que hace el socket es mandar una especie de ping para ver si del otro lado todavía la conexión está arriba. En el caso de que no se respondan los pings, se va a detectar que del otro lado cerraron la conexión y se va a cerrar el socket. En fin, si leen la documentación, van a ver que hay un montón de opciones y que las opciones dependen del tipo de socket. Pero básicamente, a mi entender, esas son las más importantes. De hecho, para mí la más importante es la de modo, que es binario o lista, que casi siempre va a ser binario, y la de active, que puede ser true, false, once o demás. Ahora que ya vimos un poco el modo init, vamos a pasar a programar un servidor y un cliente UDP, y después un servidor y un cliente TCP. Y calculo que con eso vamos a terminar el capítulo de hoy. Bueno, vamos a empezar con el servidor UDP. Vamos a seguir acá. Vamos a editar un UDP server
.rl. Vamos a empezar con el módulo UDP Server. Vamos a exportar toda. Exportar, recordando que no es lo mejor, pero para estos videos viene bien. Vamos a definir una constante, el puerto donde va a correr nuestra aplicación. Vamos a correrla en el puerto 3000. Siguiendo los estándares de la UTP, vamos a empezar una función start, que lo que va a hacer es crear un nuevo proceso, y a su vez, ni bien crear un nuevo proceso, me va a devolver el control a mí, de tal manera que si invoco la función start de la virtual machine no se quede bloqueado por este servidor. Entonces vamos a hacer un spawn del módulo. Vamos a iniciar que empiece en una función listen, y vamos a pasar del puerto, que va a ser el puerto 3000. Ahora sí, la función listen, que va a recibir un argumento que va a ser el puerto. Vamos a setear las opciones de nuestro socket. La opción active la vamos a setear en true, es decir que si me hacen un... Bueno, en realidad si hacen un flujo de mensaje tampoco puede ser que lo bloqueen o que lo sobrecarguen el proceso, porque es muy sencillo lo que hace, es simplemente un echo server. Pero bueno, en fin. Y vamos a setear el modo binario. Vamos a abrir el socket. Ok, socket es igual gen udp open, se va a abrir en el puerto con esas opciones. Hasta ahora no estoy haciendo nada nuevo. Bueno, por ahí las opciones que recién mostré cómo abrir un puerto con gen udp, cómo abrir un socket con gen udp open. Antes lo hicimos sin pasarle ninguna opción, es decir que se tira las opciones por defecto. Acá no, le dijimos que el socket tiene que estar en modo activo y que los datos que vamos a trabajar son de modo binario. En realidad, si se fijan en las opciones, si no me equivoco, hay una opción que es mode, y le puedo pasar binario list, pero también le puedo pasar solamente binary, así como se lo estoy pasando. Es decir, puedo pasar binary o le puedo pasar mode binary. Las dos opciones funcionan completamente bien. Una vez que abrimos el socket, vamos a informar que estamos escuchando IO format, escuchando en el puerto en este puerto estamos escuchando. Y ahora sí vamos a hacer un loop con nuestro socket. Y en nuestra función loop, lo que vamos a hacer es revisar o esperar que este proceso reciba mensajes. Ahora, cuando recibe un mensaje, porque hay información en el socket UDP. Si vamos a la documentación, socket UDP, bueno, acá dice las distintas opciones y distinta información, por ejemplo el modo binario, la familia, IPv4, IPv6. Pero si vamos a la parte importante, va a decir que cuando recibamos información por los paquetes UDP, si el socket está activo, lo vamos a recibir así el mensaje. Vamos a recibir una tupla donde el primer átomo sea un argumento UDP, después vamos a recibir el socket, la IP, el puerto y el paquete, que es los datos o la información que recibe. Esto sí está activo. En el caso de que no esté activo, vamos a tener que utilizar la función receive. Como nuestro socket sí está activo, vamos a recibir mensajes cuando haya información, empezando con el átomo UDP, el socket, el host, el puerto y los datos. Entonces vamos a imprimir en pantalla. Se recibió del host
en el puerto y vamos a pasar todas las opciones. bin, que son los datos que recibimos. De hecho, vamos a poner datos en el host y en el puerto. Por más que piense que estoy sobreescribiendo, puerto acá está definido en esta función, pero en esta función todavía no está definido, solamente tenemos socket definido. Por ende, no estoy ocultando ninguna variable ni causando en realidad no puedo ocultar variables. Hace un pattern match y no tira errores. Pero en fin, dato host puerto. Una vez que muestro eso en pantalla, gdp gem UDP, vamos a mandar información. Para mandar información tenemos la función send, donde tengo que mandar el socket, la dirección, el puerto y los datos que vamos a mandar. Entonces en UDP, send en el socket, en el host y el puerto, y vamos a mandar la información. Ahora, estamos trabajando con el modo binario, por ende lo que vayamos a mandar tiene que ser un binario. Y vamos a mandar un recibido y los datos que recibimos. Y después de esto volvemos a loopear en el socket. Ahora si recibimos el mensaje stop, simplemente hacemos un OK y detenemos el proceso. Cualquier otro mensaje que reciba es un error. Error, se recibió mensaje. Loop socket. Bien. Esto lo grabo. No sé de dónde salió esto, pero me parece que me comí un paréntesis. Vamos a compilar. No compilé bien. Entonces vamos a probar. En realidad vamos a iniciarlo. UDP server start. Ahí está, escuchando en el puerto 3000. Y fíjense que como acá en start hice un spawn, me devolvió directamente. Si yo acá, en lugar de hacer un spawn, sigo con Ruby. Si en lugar de hacer un spawn, directamente hago un UDP server listen y en el puerto hago un flush para borrar todo, un F, y hago UDP server start. Bueno, en realidad me tiene un error porque ya está abierto el socket, así que vamos a salir, grabo, compilo y pruebo. UDP server start. Y fíjense que no me devuelve, que queda bloqueado acá porque cuando yo lo llamo directamente llama a esta función listen, en el listen abre el puerto y se queda loopeando. Es por eso que yo hago un spawn para que me devuelva directamente el control sobre el código, el proceso que haya llamado este módulo. Yes. Así que vamos a dejar esto como estaba. Como un spawn. Ahí está. Y vamos de nuevo. UDP server start. Bueno, ahí me está escuchando en puerto 3000. Vamos a programar el cliente. El cliente va a ser prácticamente tan sencillo como el servidor. UDP client.rl. Empezamos dando un nombre, módulo UDP client, compilar, exportar todo. Vamos a definir el puerto para este cliente, que sea en el puerto 3010. Vamos a definir el servidor puerto, en este caso va a ser 3000, porque le vamos a conectar el servidor en el puerto 3000.
y vamos a definir el host del servidor host, y va a ser la IP de mi máquina 127.0.0.1. En start vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, spawn módulo listen puerto, listen de puerto, empezamos a setear las opciones, active true, modo binario, y vamos a empezar a abrir el puerto. OK, socket, receiver gen, UDP, open, puerto, opciones. Fíjense que este socket lo estoy abriendo, pero en el puerto del cliente, que es el puerto 3010, a diferencia del servidor. Vamos a imprimir en pantalla, escuchando en el puerto. Y ahora nuestra función loop. Nuestra función loop va a escuchar por mensajes que recibe este proceso. Y este proceso va a recibir los mensajes nuestros, donde vamos a decir mandar información al servidor. Y a su vez, mensajes del servidor cuando el servidor le responde a los mensajes que este demanda. Vamos a empezar por el primero, que va a ser cuando decimos enviar y el mensaje que queremos enviar. Gen udp sem, y si vamos a documentación en sem, bueno, en realidad ya la vimos porque la utilizamos recién en el servidor, pero decimos el socket, el address, el port y los datos. Así que vamos a mandar a través del socket el segundo era el host, servidor host, servidor puerto, el mensaje, y vamos a volver a loopear. Fíjense que directamente le mando información. Como es el protocolo UDP, no me tengo que conectar. Directamente a través del socket mando información a un host, a un puerto y listo. Si la información llega o no llega, jamás me entero. Después tenemos, en el caso que le llegue la información al servidor y el servidor la procese bien y me mande de nuevo los datos, voy a recibir un mensaje porque tengo el modo activo. Si no hubiese puesto el modo activo, no recibiría como mensaje. Así que voy a recibir un mensaje con el primer argumento siendo UDP, del socket, del host, del puerto, y voy a recibir ciertos datos. Y lo que voy a hacer va a ser mostrarlo en pantalla. Se recibió P del host en el puerto. No, de hecho, en MVP vamos a convertir ese binario en un string. Binary to list datos host puerto. Y vamos a volver a iterar en nuestra función socket. Si recibo un mensaje stop, OK, y no hago más nada. Y si recibo cualquier otro mensaje, vamos a mostrar el error en pantalla. New format, error, se recibió P. Mensaje. Compilamos, ningún error, vamos bastante bien. UDP client start. Y vamos a borrar el PID. Bueno, a PID le puedo mandar un mensaje ahora, enviar hola. Y esto lo que hizo fue venir por acá, enviar el mensaje UDP, enviar este mensaje hola,
y lo que se recibió, que escribí recibió con B corta, lo que se recibió del servidor fue recibido hola del host 127.0.0.1 del puerto 3000. Y si vamos a la otra consola, vamos a ver que está escuchando en el puerto 3000 y se recibió hola del host 127.0.1 del puerto 3010. Con eso, bueno, rápidamente mostramos cómo hacer un servidor y un cliente en UDP, donde los paquetes se mandan, pero no sabemos si se reciben o no se reciben, y por eso de hecho no hace falta conectarnos. Y ahora lo que vamos a ver, donde sí tenemos que conectarnos, y el socket del servidor es por ahí un poquito más complicado, es el socket TCP. Así que grabamos y salimos, y vamos a programar nuestro socket TCP. Empezamos como antes, tcp server.rl, módulo tcp server, compile, exportar. Vamos a definir el puerto, de nuevo vamos a poner el puerto 3000. Start, lo que va a ser lo mismo de antes, spawn, module, listen, en el puerto, listen de puerto. Y acá lo que podemos hacer, en realidad lo que vamos a hacer es algo por ahí un poco que está confuso, pero lo que vamos a hacer es empezar otro proceso donde voy a... No, en realidad no hace falta que empiece. Vamos a salir así. Opciones de nuestro socket. Active True. Modo binario. Las mismas opciones que antes. Ok, socket es igual again TCP. Antes lo que hicimos fue, vamos a cerrar esto, abrimos el socket con open. Acá lo que vamos a utilizar es listen. Lo que vamos a hacer es decir, empezar a escuchar en este puerto. Listen en el puerto con esas opciones. IO format, escuchando en el puerto. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es vamos a llamar a una función aceptador con este socket, pero vamos a iniciarlo en un proceso. A ver si... No, de hecho vamos a hacerlo en este proceso, a ver si funciona bien. Aceptador de socket. Entonces vamos a hacer nuestra función aceptador, socket escuchador. El tema con TCP es el siguiente. Nosotros vamos a escuchar en un socket, pero cuando haya una conexión se va a crear en un nuevo socket, y lo que vamos a hacer es en este proceso seguir trabajando sobre ese socket escuchador, y vamos a abrir un nuevo proceso para trabajar la nueva conexión que se creó. Entonces, ok, socket es igual, y si se fijan en la documentación está la función accept. Lo que hace accept es aceptar las conexiones que se reciban en ese socket que está en modo escuchador. Bien, tcp accept socket escuchador. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a, en otro proceso, porque lo que pasa es que cuando yo, con el socket TCP más que nada, cuando yo acepto una conexión, ese proceso es el dueño de ese nuevo socket, y por ende la información que se reciba por ese socket se va a recibir en ese proceso. Así que vamos a iniciar un proceso nuevo para seguir aceptando conexiones. Y con este proceso, que era el que estaba escuchando las conexiones, ahora este proceso lo que va a hacer es manejar la conexión que se acaba de conectar. Vamos a poner la misma línea, aceptador, socket
escuchador. Y en este mismo proceso, que era el que veníamos escuchando conexiones, ahora vamos a trabajar. Entonces, ok, host, puerto, vamos a usar la función inet, ¿cuál era? Inet per name, que me va a devolver la dirección y el puerto remoto. Inet per name de socket. Entonces fíjense, me devuelve como siempre siendo el patrón el ok, y el segundo es argumento, es lo que devuelve la función. En este caso, esta función, si se fijan acá, devuelve este patrón ok, y después devuelve en una tupla la dirección y el puerto, que acá la tengo, el host y el puerto. Y ahora sí, vamos a hacer un loop, socket, host, puerto. Y en nuestra función loop, socket, host, puerto, vamos a hacer un receive. Y hay que ver los tipos de mensajes que podemos recibir con el tipo TCP. Perdón, acá el tipo TCP. En el tipo TCP, cuando el modo es activo, lo que vamos a recibir son estos mensajes TCP, el socket y los datos. Fíjense que acá no se recibe el host y el puerto como si pasaban en el socket UDP. Y la diferencia es que acá ya se establece una conexión con un con otro host, y en esa conexión ya tenemos, digamos, el host y el puerto. En el servidor UDP nosotros recibimos mensajes, pero no sabemos de quién viene. Pueden venir de cualquier lado porque no hay un mecanismo para establecer una conexión. Los paquetes se reciben al azar y se envían y no se sabe si se reciben. En fin, vamos a hacer que cuando recibimos datos, TCP, el socket, datos, vamos a imprimir en pantalla, se recibió del host del puerto datos host puerto. Y lo que vamos a hacer es mandarle una información sobre ese socket y en TCP, y vamos a llamar a la función, en este caso send. Recuerda que esta función recibe es cuando el socket no está en modo activo. Con send simplemente mandamos el socket y los datos. Antes sí teníamos que decir el host y el puerto. Acá, como ya está establecida la conexión, no hace falta. En el socket vamos a mandar lo mismo que antes. Recibido. Y vamos a volver a iterar. Loop, socket, host, puerto. Ahora, si seguimos con la documentación, como en este caso se establece una conexión con el otro lado, también puede ser que la conexión se caiga. Cuando la conexión se cae, tenemos este mensaje TCP close socket. TCP close socket. En este caso la conexión se cayó, así que realmente no me interesa mucho el socket. Y además el host y el puerto ya lo tenía. Y format, se cerró la conexión del host del puerto host puerto. Me olvidé de algo. Fíjense que como me equivoqué en la sintaxis, cuando en lugar de continuar la línea donde tiene que continuar, se va mucho más a la derecha.
podemos recibir un mensaje cualquiera. En ese caso mostramos el error y volvemos a iterar. Loop socket host puerto. Y algo que vamos a agregarle a esto es que del otro lado el cliente puede decir, bueno, listo, me quiero desconectar. Y nos puede avisar sin directamente morirse y que no tengamos que enterar por un evento TCP close. Entonces vamos a decir que podemos llegar a recibir un mensaje que empiece con salir y después cualquier otra cosa que también pueda ser del tipo binario. Y en ese caso lo que hacemos es mostrar en pantalla que se reciba salida. Host puerto. Y lo que vamos a hacer es cerrar el socket. Gen tcp close socket. Compilamos, metido error por todos lados, línea 11. Compilamos, sigo con error, línea 19. Función loop está, en realidad está en la línea 28. Porque acá no tengo escrita la función que es send. Ahí compilamos y espero que ande, si no me confundí nada. TCP server start. Escuchando en el puerto 3000. Y ahora vamos a hacer nuestro cliente. Emacs tcp client.drl. Empezamos. Módulo tcp client compile export all. El servidor puerto, que va a ser el puerto 3000, y servidor host, en este caso 127.0.0.1. Eso voy a necesitar para crear la conexión. Start, lo mismo de siempre. Spawn, module, conectar, servidor host, servidor puerto, conectar del host puerto. Empezamos por las opciones. Active true, modo binario. Ok, socket. Y acá, cuando creamos un servidor, con el servidor vamos a escuchar conexiones con listen y después la vamos a aceptar con accept. Cuando estamos haciendo el cliente, nos vamos a conectar con connect. Tenemos que decirle la dirección, el puerto y las opciones. Gen tcp connect al host, que lo tengo acá como primera opción, y la segunda opción es puerto, que será más D del servidor host y servidor puerto, que son dos constantes que tengo definidas acá. Entonces nos conectamos al host, al puerto con esas opciones. Y fíjense que directamente estoy escuchando por OKSocket. En el caso de recibir un error, acá en realidad el primer átomo va a ser el error, el segundo átomo va a ser un átomo POSIX diciéndome cuál es el error, pero como no va a haber un pattern matching, va a tirar un error y se me va a morir todo el proceso. Y eso es adrede, porque una de las filosofías de Erlang es justamente prácticamente no salvar el error a no ser que sea realmente algo necesario. Si no, directamente dejamos que suceda el error, que se muera el proceso y levantamos otro. La OTP se va a encargar de eso y lo vamos a ver más adelante. Pero acuérdense que no nos ponemos a verificar con 80.000 if si se cayó, si no se cayó, tirar una excepción, va a atrapar la excepción o lo que fuese. Si la función tiene que devolver un OKSocket, bueno, genial, esperamos con un OKSocket. Los únicos casos por lo general donde chequeamos lo que recibe la función es, por ejemplo, si vamos a abrir un archivo donde si el archivo existe nos puede devolver un OK,
y si el archivo no existe nos puede devolver un error, en cuyo caso puede ser una situación totalmente normal dentro de nuestro programa, y en el caso que no exista el archivo nos devuelve el error y lo que simplemente hacemos es crear el archivo. Ahora, si vuelve a fallar ahí cuando vamos a crear el archivo, ahí ya matamos el proceso y creamos uno nuevo. En fin, me fui por las ramas. OkSocket, GentCP Connect. Vamos a mostrar en pantalla que nos conectamos. Se conectó al servidor en el puerto host puerto y vamos a obtener el host y el puerto del servidor, que en realidad ni siquiera hace falta, no, porque ya lo tenemos. O sea, puedo hacer en realidad un OK host puerto como había hecho antes, y en realidad el host y puerto va a matchar o va a hacer un pattern match de lo que ya teníamos definido, no hace falta. Loop socket host puerto, listo. Nuestra función loop de socket host y puerto va a escuchar por mensajes. Podemos recibir mensajes del servidor TCP socket datos y format se recibió del host del puerto binary to list. Vamos a convertir esos binarios en una lista, en un string. Datos. Acuérdense que R no tiene string, en realidad tiene los strings los maneja como una lista de enteros. Por eso lo que hacemos acá simplemente es convertir los binarios a una lista. Host puerto loop socket host puerto. Es decir, cuando me responde el servidor simplemente muestra en pantalla que me respondió y listo. Ahora, enviar, si nosotros queremos enviar datos al servidor, un mensaje, y en TCP send en el socket el mensaje y volvemos a loopear. Puedo recibir el mensaje stop, en cuyo caso cierro la conexión y no hago más nada, listo, se muere el proceso ahí. O puedo recibir un mensaje de error, en cuyo caso lo muestro en pantalla. Mensaje. Y vamos a hacer un loop. Socket host puerto. Compilamos, funciona. Vamos a probar nuestro programa, a ver si funciona. Me equivoqué en algún lado, lo cual va a requerir debugueo. TCP client.start pid es igual a pid, le manda el mensaje. Vamos a mandarle un mensaje que le mande el servidor, enviar como un binario. Hola mundo. Se recibió del servidor recibido hola mundo del host. Puse hsot del host tanto 127.0.0.1 en el puerto 3000. Y si vamos al servidor, escuchando el puerto 3000, se recibió hola al mundo del host 127.0.0.1. Ahora vamos a probar cerrar la conexión. A PID le mando enviar y había un mensaje que había puesto para salir, que era salir. Fíjense que acá hace un pattern matching de lo primero, que es salir. Puedo poner cualquier otra cosa, por ejemplo salir, y esto debería de cerrar la conexión. Y justamente, error, se recibió TCP close del puerto. Y esto va a decir, se recibió salir del host 127.0.0.1 y bueno, hubo un error porque nada, lo que hice fue eso, fue agarrar y cerrar el socket. Así que funciona como esperaba que funcione. En fin, esto fue, por así decirlo, una introducción a lo que son los sockets en Erlang. Y
pensaba seguir con el módulo Inets, pero tengo mucho sueño y de todas maneras es muy raro que vayan a utilizar el módulo Inets en algún momento. Hay otras cosas para no tener que utilizar el módulo Inets. Por ejemplo, en la parte del servidor web, Mochi Web, como dije antes, que seguramente ya habrán escuchado, y si no, bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahora sí me voy a tomar un poquito de tiempo porque voy a preparar los próximos videos. Básicamente, en los próximos videos que tengo pensado hacer es ya una aplicación grande con todas las cosas que estuvimos viendo hasta ahora. Así en Erlang puro, o sea, todavía no vamos a utilizar la UTP. Y después de ahí sí voy a empezar una introducción a la UTP. Vamos a ver los distintos servidores de la UTP y vamos a reescribir nuestra aplicación con la UTP. Y finalmente en nuestra aplicación puro vamos a reemplazar los componentes básicos que voy a hacer con librerías. Pero voy a tratar de que cuando haga la aplicación lo haga con Erlang puro sin utilizar librerías para que vean bien cómo funciona todo por debajo. Pero bueno, eso es lo que tengo en mente, no sé realmente si voy a hacer eso o no. En fin, con hoy termino por el capítulo lo subo así sin revisar y de hecho ya me voy a dormir. Nos vemos más adelante. Espero que hasta el momento les hayan gustado los videos que estuve haciendo. A esta altura ya habían de tener un buen nivel de Erlang y prácticamente lo que le falta es ver un poco, bueno, le falta ver la UTP y después de eso cómo hacer las aplicaciones, compilarlas y mandarlas a producción o utilizar librerías de tercera y demás.